A las personas que ven el canal de YouTube, donde ven las predicaciones, yo te hago la invitación a que vengas, tomes el reto también y vengas a experimentar la presencia de Dios. No es lo mismo, estoy seguro que no. Esta es una iglesia presencial, estamos ahorita teniendo un permiso por mi pastor para poder producir el canal de YouTube, pero prontamente quizás ya no nos puedas ver ni por YouTube. Es importante que vayas tomando tus retos y vengas a ver la predicación y a sentir la presencia de Dios. Bueno, libro de Mateo, capítulo 12, versículo 43 al 44. Un piloto en la Segunda Guerra Mundial fue alcanzado su avión por un proyectil. Y cuando sucedió eso, él tuvo que salir en el paracaídas, ¿verdad? Pero, ¿qué crees? Que el paracaídas no se abrió. Amén. Y ahí puedes imaginarte a esta persona, ¿verdad? Gritando y arañando el aire porque iba cayendo. Afortunadamente cayó en una zona pantanosa y no murió. Después de 3 meses de recuperación en el hospital, le preguntaron de su vivencia, su sensación, ¿qué sintió? Amén. ¿Qué sintió en esa caída libre, verdad? Sin ningún paracaídas. Y él respondió: lo que sentí era querer agarrarme del vacío. Iba arañando el aire. La sensación más terrible que puede sufrir una persona es querer agarrarse del vacío, pero no haber nada alrededor, ¿verdad? No podemos vivir, iglesia, nosotros en el vacío o tener una vida vacía, sin agarrarnos de nada. Tenemos que llevar una vida agarrados de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Libro de Mateo, capítulo 12, versículo del 43 al 45, dice la palabra de Dios. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega a la casa desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrero estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Ayúdame a orar, Padre, en esta mañana. Oro, Dios, Señor, por la unción de tu Espíritu Santo, que unjas mis labios, mi mente, mi corazón, Señor, para predicar tu palabra, y que tú la bendigas, Señor, y que abras, Señor, nuestro entendimiento, nuestro discernimiento. No permitas, Señor, que salgamos como entramos, que haga un cambio que transforme nuestras vidas, Señor, y que sean nuestros corazones y nuestras decisiones, Señor, agarrarnos, Señor, de ti y del Evangelio, mi Dios. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo oro en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Su iglesia dice un fuerte amén. Le puse como título: el vacío de la vida. Aquí podemos ver, iglesia, cómo está hablando de un espíritu inmundo. Para aquellos que dicen que no hay espíritus inmundos, para aquellos que dicen que no hay maldad, o que sí creen en ellos pero nunca lo han visto, la palabra de Dios es cierta, es totalmente afirmativa en dónde, cómo y cuándo esto sucede. La versión lenguaje actual dice de esta manera: cuando un espíritu malo sale de alguien, anda por el desierto buscando dónde descansar. Y al no encontrar ningún lugar, dice: mejor regresaré a mi antigua casa y volveré a vivir en ella. Y cuando regresa, la encuentra desocupada, limpia y ordenada. Entonces va y busca a otros 7 espíritus peores que él, y todos ellos entran en aquella persona, se quedarán a vivir ahí. Y esa pobre persona termina peor que cuando solo tenía un espíritu
que ahora que tiene 8. Esto mismo va a pasar a ustedes porque son muy malos, dice esta versión. Y aunque siempre Cristo está escuchando nuestras oraciones, siempre está Él ladeando su oído, siempre Él está atento a lo que cuando hay necesidad, cuando tú le hablas, cuando tienes una necesidad en tu casa, siempre está el Señor ahí. Pero esta porción de escritura habla, iglesia, en que este espíritu sale de nosotros. Y cuando sale, la casa está limpia, ya no hay más pecado, hay una transformación, ya no hay esa situación, las mismas personas pueden ver el cambio de tu persona, tu misma esposa, tu esposo. Pero dice este espíritu que regresa. Cuando regresa dice, sí, está limpia, sí, está arreglada, pero está vacía. Y está vacía porque muchas veces nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados, pero no hemos nosotros trabajado para que Cristo viva ahí. Está arreglada, ya no hay pecados, hubo una transformación. A lo mejor soltamos vicios, a lo mejor soltamos cosas, a lo mejor nos dimos de baja en el Face, a lo mejor muchas cosas hicimos. Y está arreglada, pero está vacía. Y muchas veces la vida de un cristiano, iglesia, así está. Ya no está de la misma forma viviendo, ha habido cambios, pero ahora sigue vacía. ¿Y esto qué es lo que lleva? El Espíritu, amén, que te conoce, puede regresar. El Espíritu que vivía antes en nosotros puede regresar. ¿Por qué? Porque no tienes la presencia de Dios por falta de alimento espiritual, por falta de palabra, de un servicio, de una predicación. Mira, hay muchas predicaciones en el YouTube, ¿verdad? Hay muchas predicaciones en el Face, pero ¿cuál será la sana doctrina? Hoy te puedes dar cuenta que muchos pastores, muchas iglesias cerraron. ¿Por qué? Por 5 razones. Tuvieron miedo. Eso no es un hombre de Dios. He visto es que se mueran en la raya, ¿verdad? Porque el predicar, pienso que cualquiera predicaría, pero el de vivir la predicación, el de estar en las cosas de Dios, muy pocos son los que pueden llegar a esa situación. Aquí podemos ver el corazón de esta persona, ¿verdad? El Señor Jesucristo está dando esta parábola y está diciendo, sí ha salido lo malo de esa persona, sí ya no vive igual que como vivía, ha cambiado, pero su corazón está vacío. Déjame decirte, hay un peligro, amén, del corazón cuando está vacío. Y ese es mi primer punto, el peligro de un corazón vacío, amén. La palabra de Dios nos habla que hay una actividad, iglesia, maligna en todas las cosas espirituales. Tú y yo hemos llegado a los pies de Jesucristo porque veníamos del pecado, no sabíamos ciertas cosas, nos inculcaron muchas cosas nuestros padres, las personas, íbamos a brujerías, íbamos a limpias, ¿verdad? Pero ahora conociendo de la palabra vemos, amén, que hay una actividad peligrosa. En primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, amén, dice la palabra de Dios: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda en acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Le hemos declarado, iglesia, la guerra a Satanás, dejando o buscando dejar todas las cosas que no le agradan a Dios. Pero dice la palabra de Dios que hay una actividad en los infiernos. Él está buscando, primera de Pedro 5:8, Él está buscando como león rugiente devorarte o devorarnos. Proverbios 6:18 dice la palabra de Dios:
Que muchos tienen esa actividad y apresuran a hacer lo malo, ¿verdad? Cuando nosotros no conocíamos de Dios, nos daba igual, ¿verdad? Mentir, nos daba igual engañar, nos daba igual hacer muchas cosas, ¿verdad? Teníamos esa actividad de apresurarnos a hacer lo malo. La Biblia nos habla muchos ejemplos en donde el Señor Jesucristo, en el libro de Mateo, ponle ahí una separación, vamos a leer, te voy a dar varios versículos en donde tú puedes leerlos en sus tiempos, puedes anotarlos, en donde hay una fuerte presencia de demonios. Mateo 8, versículo 32, el endemoniado galareno, amén. Donde está ahí, Mateo 8:32, le está diciendo esos demonios de esa persona, ¿quién eres tú? Dice, yo soy legión, amén. Y le pidieron permiso al Señor Jesucristo de que se fueran a ese rebaño de puercos, de cerdos, ¿verdad? Y dice ahí que toda la legión salió de una persona y se fueron a esos cerdos, y esos cerdos se desbarrancaron. La palabra de Dios nos está mostrando con ejemplos de que estamos viviendo, amén, tiempos en donde las personas se están volviendo cada vez más malas. Hay situaciones en nuestra vida, hay situaciones en nuestro corazón, y es porque hemos dejado entrar muchas de estas legiones en nuestra vida. En el libro de Mateo capítulo 9, versículo 33, habla también de una persona, de un demonio que tenía una persona muda, y el Señor Jesucristo la echa fuera de ese cuerpo, ¿verdad? Está hablando de unos ejemplos, iglesia, en donde la actividad maligna está siendo presente. Y si te puedes dar cuenta, ¿en dónde? En el hombre, en la mujer, amén. Tú puedes decir, no, pastor, a mí no se me voltea la cara como el exorcista. No, pastor, yo no he hecho espuma yo no siento ningún demonio. Entonces, ¿por qué actuamos así? ¿Por qué nos enojamos tan rápidamente? ¿Por qué no seguimos en la oración? ¿Por qué no seguimos con los cambios? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, tengo algo contra ti, porque has perdido tu primer amor. El primer amor cuando estabas emocionada. Voy a ir a la iglesia, voy a escuchar palabra. Venías con un corazón dispuesto, con un corazón abierto. No te interesaba lo de alrededor. Hoy te fijas en todo. Hoy te fijas está lloviendo, hay COVID, está muy lejos. Bueno, si quieres ponemos una iglesia en la esquina de tu calle, pero estoy seguro que no irías. Amén. Yo cuando estaba y conocí de Dios de aquí, de Tecama, mi iglesia madre es mi iglesia de Azcapotzalco. Yo estaba en Azcapotzalco. A mí no me mandaron por cara bonita, a mí me mandaron porque vieron la fidelidad en mi corazón. Dejé mis casas, he dejado mi trabajo, he dejado mis situaciones. Y no te lo digo porque Dios me deba algo, me lo dio por convicción. Me lo dio porque ese amor no quiero que se apague. Ese amor, esa iglesia es una balanza espiritual donde pongo siempre lo que Dios me da día con día, y esa balanza siempre gana. Siempre gana. Y no se me olvida, estamos enfrentándonos a un mundo espiritual aquí en la tierra. Mateo 15, versículo 22. Amén. Habla también de que estaba atormentada. Esta mujer tenía a su hija atormentada, dice en Mateo 15, 22, atormentada por un demonio. Y en el versículo 28 dice que por su fe fue ella sanada. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Y podemos ver cómo los demonios, amén, tienen una actividad en la tierra, tienen actividad en nosotros. Libro de Mateo capítulo 17, versículo 18. Jesús también sana a un lunático que está poseído por un demonio. Mateo capítulo 1, versículo 26. En la sinagoga, dice que está en la sinagoga de Capernaum y salió ahí, le está molestando a uno. ¿Qué tienes contra nosotros, Hijo del Altísimo? Y le dijo,
cállate y sal de él. En plena iglesia, en plena iglesia, en plena congregación. Tu casa, tu corazón está vacío. El demonio viene y ve ese lugar y dice, sí, está limpio, ya está arreglado, pero está vacío. No tiene la presencia de Dios. Amén. En Mateo capítulo 12, versículo 44, con el libro que abrimos, dice que regresa y encuentra la casa arreglada, ¿verdad? Pero no vive nadie, está vacía. Y ese espíritu va por otros 7. Y de pronto su vida de esa persona se convierte en algo peor. ¿Por qué? Porque faltó vigilancia, faltó observación, faltó un cuidado de la relación con Dios, faltó el celo de Dios. Yo no sé por qué te voy a decir esto, pero te lo tengo que decir. No sé si tú veas a un pastor solamente que viene, predica, y tú dices, esa persona ni sabe lo que estoy pasando yo, tú que estás sentado ahí. Probablemente estás pensando y diciendo, se ve bien arregladito, corbata, se ve que Dios lo bendice. Pero ¿sabías que es el primero atacado de toda la congregación? ¿Sabías que las batallas de un pastor, y no lo digo para que yo tengo pastor, lo digo por mi pastor? ¿Sabías que él es el primer atacado y tiene unas batallas más poderosas que las que tú tienes? Y él sigue de pie. Mi pastor sigue de pie. El pastor de mi pastor, Pastor Castañeda, sigue de pie. Amén. El pastor del Pastor Castañeda sigue de pie. Amén. ¿Por qué? Porque han observado, han tenido cuidado. La palabra de Dios no solamente son letras. Dice que el demonio, Satanás, está como león rugiente. ¿Cuántos han tenido gatos? ¿O conocen los gatos? Cuando un gato no es tuyo y tú lo agarras, ¿qué es lo que pasa? Te avienta la mordida y te avienta el arañazo, pero en unas centésimas de segundo. No lo ibas a hacer así, ya te mordió, ya te arañó y ya se echó a correr. ¿Y cuántos saben que un gato es igual que un felino, que un león? Así está Satanás. En un momento te va a hacer añicos. Amén. Por la falta de vigilancia. Quiero llevarte a mi segundo punto. Muy poca comunión. Porque el espíritu inmundo puede ver tu espíritu. Amén. Porque puede fijarse él la poca oración que tú tienes. Sí, tú lo has sacado fuera de ti, aceptando a Cristo Jesús en tu corazón, arrepintiéndote en ese momento y llenándolo del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Romanos que con la boca se confiesa y con el corazón se cree para salvación. Tú lo sacaste, él está fuera. Pero él se puede dar cuenta que te hace falta comunión con Dios, te hace falta que vuelvas nuevamente a la oración, te hace falta que vuelvas nuevamente a leer tu Biblia, porque lo haces solamente por encimita. ¿Por qué te digo todo esto, iglesia? Porque nos hace falta vigilancia, nos hace falta nosotros que tengamos cuidado, amén. Por falta de oración, por falta de entrega, por falta de cumplir las cosas que tienes que hacer. Amén. Hay muy poca comunión. Hay orgullo, incredulidad. No, ¿por qué no lo ponemos en oraciones? No, mejor vamos allá primero, pedimos la ayuda y luego regresamos y luego nos ponemos en oración. Es al revés. Cuando uno llega a Cristo, llega uno porque empiezan a moverse situaciones, empiezan a haber milagros, empieza Dios a moverse en la sanidad, en las finanzas, en el matrimonio, en los vicios mismos, empezamos a romper tantas cosas. En esa forma es primeramente Dios. Quiero llevarte a mi... ¿Es tercero o segundo? Ok, una vida destruida. Una vida destruida, iglesia, es cuando empieza a haber un deterioro, un daño, ¿verdad? Cuando empezamos a ser desperfectos. Hay un daño, iglesia, cuando nosotros no tenemos esa relación con Dios. Toda la vida de un creyente se ha convertido, amén, en cosas malas.
Mira lo que dice el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 22. Acompáñame a esa cita. Isaías 1, versículo 22. Mira cómo habla de las personas que abandonan a Dios. Dice la palabra de Dios: tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua, ya no eres el mismo, ya no eres la misma, te has mezclado con muchas cosas. Hay un daño, hay un desperfecto en el creyente, amén. Tu plata se ha contaminado, dice la palabra de Dios, se ha mezclado con agua. ¿Por qué? Porque no escuchan ya más, porque están alejados de Dios. Jeremías 7, versículo 26, dice la palabra de Dios. Dame un amén cuando lo tengas. Aleluya. Dice la palabra de Dios, Jeremías 7, versículo 26. Dice: pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, su cabeza. Endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Esto es algo, iglesia, en donde está diciendo la palabra que nos estamos convirtiendo peor que nuestros padres. ¿Por qué? Porque tampoco escuchamos la palabra, porque endurecemos, dice, endureciste tu cerviz, tu cabeza, ¿verdad? Es como si tú dijeras la palabra de Dios, Dios te quiere dar bendición y tú no quiero, no quiero, no. Pero necesitas venir, menos, no, tampoco, no se puede, no tengo tiempo. Siempre ponemos pretextos, iglesia, para las cosas de Dios. Amén. Tu trabajo, los tiempos, los dineros. Yo cuando comenzaba en las cosas de Dios también ponía ese pretexto, no te voy a mentir. Pero luego Dios me decía: ¿no tienes dinero? No tengo para el pasaje. Y cuando andabas de vicioso, pedías dinero para la botella. ¿No puedes pedir dinero para el pasaje? Ah, sí, cierto, Señor. Y cuando andabas de vicioso, no te importara que te gastabas el gasto, no te importara que te lo gastaras entre tus amigos, no puedes dar para un convivio, no puedes dar para un compañerismo, no puedes ser espléndido para eso. Yo sé que Dios te habla también a ti. Yo sé que Dios te habla también a ti. Amén. Dice la palabra de Dios que una vida destruida irán de mal en peor por endurecer la cabeza, por endurecer el corazón, porque dice para que no crezcas igual y hagas las cosas malas que nos enseñaron nuestros padres. Tener esa caída y repetir nuevamente la caída. Amén. Ser una persona reincidente. Dice la palabra de Dios que somos nosotros, vamos cayendo siempre en lo mismo, en la misma caída, en repetición. Serás muchas veces hastiado en la multiplicación de todas esas cosas, de lo necio de nuestros corazones. Dice el libro de Mateo, capítulo 24, 12, porque eres indiferente a la iglesia, indiferente a la palabra de Dios. 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora tu corazón es necio, tu corazón es indiferente. Pero ¿te acuerdas el día de la necesidad? Yo sí me acuerdo. En mi necesidad. No en tu necesidad, pues tú la viviste, ¿verdad? Pero yo cuando estaba mal mi matrimonio, cuando llegó enfermedad con mis hijos, cuando llegó enfermedad con mi esposa, nadie pudo haberme sacado de esa situación, solamente Cristo. Nadie pudo haberme sacado, iglesia. Y yo le agradezco a Dios, ¿cómo? Pues siendo fiel, esforzándome. Dice la palabra de Dios: yo no te veo como un hermano, te veo como un amigo, como algo grande, y los amigos dan la vida por los amigos. Él dio la vida por nosotros. Amén. Cuando Él me habla de esa manera, amén, yo me incomodo.
Porque yo tengo amigos y no me gustaría fallarles a los amigos. No me gustaría fallar en ningún aspecto, en ninguna área a los amigos. Amén. Aquí podemos ver, iglesia, que muchos se enfriarán. Hemos llevado más de un año de pandemia. Como quien dice, la hemos librado, ¿verdad? Pero ahora ya no nos acordamos de Dios. Nuestras prioridades son otras. Cuando estábamos enfermos decíamos el oxígeno, las inyecciones, el dinero. Vamos a buscar, vamos allá. Hay necesidad en la casa. Primero mi mamá, después mi papá, después nosotros. Y habías prioridades y tú sabías las prioridades. Hoy la prioridad, amén, has endurecido tu corazón. Es bueno venir a la iglesia, es bueno estar aquí, es bueno estar en la enseñanza, porque eso te va a traer bendición. Pero cuando nosotros nos ponemos duros de nuestro corazón, iglesia, simplemente la bendición no fluye. Le echamos mucha culpa a Dios de nuestros problemas. No sabemos si es una prueba o no sabemos que es algo que nosotros mismos provocamos porque perdimos la relación con Dios. Amén. Empezamos a vivir una vida ya con daños, desperfectos. ¿Por qué? Por el pecado. Cada vez que yo leo la Biblia, cada vez que yo voy escudriñando más la palabra de Dios, me llama la atención mucho el pecado de la fornicación, el pecado del adulterio. Esa es la depravación sexual para pocas palabras. Cómo está todo esto junto en la tentación. Amén. Habrá infinidad de pecados, pero la Biblia se refiere mucho a esos. Y cada vez me quedo muy asombrado, amén, cómo es que el hombre, la mujer empieza a tener esa comunión con el inframundo, con esos demonios, ¿verdad? Y empiezan a tener un daño, un desperfecto en su corazón, en su mente, porque endurecen su corazón, se vuelven indiferentes a las cosas de Dios. Y muchas veces es porque la maldad se ha multiplicado, dice la palabra de Dios. Mateo 24:12 ya lo leí, pero te lo voy a volver a leer. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay una generación, iglesia, cada vez más perversa. Podemos ver en las noticias, podemos ver situaciones en los noticieros, ¿verdad? Como gente perversa destruye y lastima a otra gente. No hay nada en su corazón, gente. Amén. Que hoy ya con estos tiempos de pandemia ya buscaron la forma de cómo robar, de cómo asesinar, de cómo hacer las cosas. Siguen haciendo lo mismo. Han perdido el miedo a la situación de las cosas. Libro de Lucas capítulo 9 versículo 41 dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa. No solamente, iglesia, la perversión nos está llenando, sino también la incredulidad. La incredulidad, iglesia, la vanidad, la atracción, el sexo. Amén. Nada nos para. La Biblia nos ha hablado de que hay y existen espíritus inmundos. Amén. Dice en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 26. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Aquí podemos ver, iglesia, cómo el espíritu, ¿verdad? Clamando a gran voz porque le duele salir de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque va a perder todos los placeres que él te obliga a hacer.
El espíritu inmundo, iglesia, es repugnante, te hace hacer cosas que muchas veces tú has cooperado para hacerlas. Quiero terminar, iglesia. Cristo hace la referencia de estos seres inmundos, repugnantes y nauseabundos, ¿verdad? En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19. Dame un amén cuando lo tengas. Dice la palabra de Dios: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. Esto está hablando, iglesia, de una guerra espiritual a diario. Si tú no ayunas, si tú no oras, si tú no cambias todas las cosas que haces, tu vida está en grave peligro. Porque el espíritu que salió de ti sabe cómo está tu corazón, sabe que no tienes a Cristo. Aunque tú digas que lo tienes, la palabra de Dios dice que hay una comunión con Dios. Si tú estuvieras aquí en la misa, dirías: pues yo vengo a Dios, vengo a ver a Dios, estamos en la misa, el Padre dio la misa, comulgué, hice todo lo que tenía que hacer, pero realmente Cristo no vive en tu corazón. De la misma forma pasa con los cristianos. Conocemos más a profundidad la palabra de Dios, conocemos más la bendición de la palabra de Dios, conocemos todas las cosas poderosas que puede hacer Dios, pero no tenemos nada en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no tenemos esa comunión. Los demonios también creen. Te leí uno antes en donde sale a gran voz, le duele dejar ese cuerpo, no quiere dejarlo, quiere estar viviendo ahí, y cuando termine de destruir ese cuerpo se va a pasar al otro. Y ellos van a hacer su santa voluntad. Hay un poder divino que se llama la sangre de Cristo derramada en la cruz, la que quita y rompe con el pecado. ¿Cuántos están aquí? En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 14, dice la palabra de Dios: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Se están reuniendo, iglesia. Muchos de nosotros somos parte de ese ejército ya, porque hemos perdido la comunión con Dios, porque hemos perdido ese primer amor. Amén. No sé por qué el hombre, la mujer tiende a perder tan rápidamente la mentalidad de lo que Cristo hizo en sus vidas. No sé por qué algunos corazones de hombres, de mujer, han perdido todo ese sinnúmero de cosas que hizo Dios en sus vidas y que sigue haciendo y quiere el Señor hacerlo. Pero no sé por qué hay corazones así que fácilmente olvidan. Una de las razones en donde yo, platicando con Dios, me ha dado es porque no tienen comunión conmigo. Tienen comunión con sus amigos, comunión con la tele, comunión con las comedias, comunión con los vaguitos, comunión con su juego, comunión con el fútbol, comunión con su trabajo, pero menos conmigo. Es por su falta de comunión. Cristo Jesús murió en una cruz, iglesia, porque nos ama. Pero tú tienes que poner la otra parte. Cada uno de nosotros estamos obligados, si queremos tener una vida bendecida, una familia bendecida que pase de generación en generación, con nuestros hijos, con nuestros nietos, tenemos que pelear la primera línea de la primera batalla. Tú llegaste primero, te toca trabajarlo. Esto va a ser nuestros genes espirituales, iglesia. Con el tiempo, nuestras familias van a llevar una gran bendición, pero tenemos una gran responsabilidad, tú y yo, porque todo lo que sucede en nuestra vida espiritual, lo que nosotros hagamos, lo van a hacer nuestros hijos y después los hijos de nuestros hijos. Si nosotros queremos, no termina en tu generación,
quiero que entiendas, no termina en tu generación. Hay gente todavía detrás de ti, está tu familia, están tus hijos, hay familias enteras que vienen detrás de ti, gente necesitada. Amén. En donde tú tienes que ser la punta de lanza, el de buen testimonio, el que te esfuerces. No importa el esposo que te haya tocado. No importa la esposa que te haya tocado. Tú tienes que esforzarte porque es tu salvación. Es la bendición que tú traerás. Cada vez que vengas a la iglesia entrarás con una bolsa de papel, con unos bolillos recién horneados, oliendo rico. Esa será la bendición para tu hogar, la bendición para tu familia. No que a diario llegas con un costal de alacranes. Porque no te preocupa tu familia. Siempre lo he predicado y lo he dicho. Yo llegué un año antes que mi esposa. Y ese año, iglesia, fue como si hubiera sido en las Islas Marías. No conozco las Islas Marías, pero me imagino cómo será. Fue como un año en el reclusorio. Fue como un año, no sé, en un anexo, en donde tenía que trabajar. Muchos se cansan al principio. Muchos se emocionan y a los 2 meses quieren tirar la toalla. Muchas veces se entregan ministerios como si fueran papel del baño, como si fuera cualquier cosa que no vale la pena. Cuando toda la bendición puede llegar a tu familia por medio de ti, por medio de tu entrega. Satanás es más real que el COVID. ¿Tú viste cuántas personas murieron por COVID? Más que en una guerra mundial. Satanás lleva a miles de almas al infierno diariamente. Y a cristianos también. Porque cristianos no es decir yo soy cristiano, no es decir yo soy pastor. Me preguntaban muchas veces las personas cuando después ¿y por qué no me dijo que usted era pastor? No tengo por qué estar diciendo que soy pastor. Mi actitud es la que tiene ¿qué tiene ese hombre? La comunión con Cristo. Hay cosas que no te resultan, hay cosas que no. Veíamos en la mañana sobre la escuela dominical, las reglas te desesperan, las reglas te incomodan, pero es para que vivas diferente. ¿Has visto cómo viven los matrimonios o algunos matrimonios? En agonía, en desesperanza, en aflicción, en pleitos. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron una escuela dominical. Hoy Dios quiere derramar su gracia nuevamente. Iglesia, no lo saques de tu corazón. Amén. Él pagó un precio muy alto para estar dentro de tu vida, dentro de tu corazón, haciendo esa comunión, porque la batalla apenas comienza. Si tú piensas que ya pasó lo peor, la batalla apenas comienza. Amén. Necesitamos agarrarnos de Dios. Yo primero, necesitamos agarrarnos de Dios, necesitamos esa comunión con Dios, para cuando venga ese Espíritu, no encuentre vacía esta casa. Para cuando llegue ese Espíritu, no puede entrar ni 7, ni 8, ni una legión, porque tenemos a Cristo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro.